Hola niños y niñas del quinto B, bienvenidos al módulo número 1 de Historia, que les habla la profesora Natalie Poblete. Comencemos primero, según estas imágenes, ¿qué piensas que trabajaremos en este módulo? Les voy a mostrar algunas imágenes. Y quiero que piensen en qué se va a tratar este módulo. ¿Qué creen ustedes? Pensemos. Si respondiste tipos de paisaje, está muy bien. Pero te cuento que también estos tipos de paisajes son específicamente de un continente, del continente americano. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a aprender a distinguir los paisajes del continente americano mediante vocabulario geográfico. ¿Cómo lo haremos? Vamos a visualizar la cápsula mixta y realizamos el módulo inicial y también, algo muy importante, asistimos a ayudantía. ¿Cómo nos vamos a comportar? Vamos a trabajar de forma rigurosa y perseverante. Primero, preguntémonos, ¿cómo es América? Acá hay una foto de América. Obsérvala. América es un continente muy grande, es el segundo más grande del planeta y está constituido por 3 subcontinentes. América del Norte, que está acá arriba, América del Centro y América del Sur, donde nos encontramos nosotros. En todos estos espacios hay distintos tipos de países, que cada uno de ellos se ha adaptado a los diferentes tipos de paisaje que encontramos en este continente americano. Ahora, antes de revisar los tipos de paisaje, vamos a recordar conceptos, vocabulario muy importantes que nos van a servir para entender estos tipos de paisajes americanos. Primero, ¿qué es el relieve? ¿Recuerdas qué es el relieve? Bueno, yo te cuento que el relieve terrestre es el conjunto de las formas que tiene la corteza terrestre. Y estas formas son consecuencias de la lluvia, de las placas tectónicas, o sea, de los temblores, y también del viento y las olas del mar. Todos estos últimos que yo te mencioné realizan ciertos movimientos que modifican la corteza terrestre. Y por ejemplo, si tú te das cuenta en esta imagen que está acá, la montaña con la playa no tienen la misma forma, ¿cierto? Tienen formas particulares y específicas cada uno de estos relieves. Y en América tenemos también tipos de relieve. Por ejemplo, en América del Norte tenemos relieves como de montañas rocosas, de montes y del escudo canadiense, llanuras y costas también, llanuras costeras. En América del Centro y en América del Sur se parecen mucho las unidades de relieves. Por ejemplo, la cordillera, las llanuras, los escudos, los valles, las mesetas y los altiplanicies. Como tú observaste en la imagen anterior, esa es la forma de cada uno de estos que predominan en cada uno de los subcontinentes. Y un dato muy importante, la cordillera de los Andes es una de las formas de relieves más importantes de América del Sur. Y sí, si lo recordaste muy bien, recuerda que nuestro país tiene la cordillera de los Andes en todo su esplendor. Otro término muy importante es el clima. ¿Pero qué es el clima? El clima es el estado en que se encuentra la atmósfera durante un periodo, un tiempo determinado de un lugar. Y este tiene elementos como la temperatura, la humedad, las precipitaciones, que la precipitación es la lluvia, las nieves, los granizos, la presión atmosférica y los vientos. También las corrientes marinas, todos esos elementos se dan a partir de un clima. Entonces, aquí también en este clima, lo que influye es la flora y la fauna, porque depende de cómo sea el clima de un paisaje, de un lugar determinado, es la flora y la fauna o la hidrografía que se refiere al agua, que va a tener un lugar específico. Acá en esta imagen les muestro distintos tipos de clima. Soleado, nevado, ¿cierto?
Y ahora vamos a ver tipos de clima. Comencemos con los climas cálidos o tropicales. En estos climas están presentes el interior de la zona cálida y se caracterizan por altas temperaturas y abundantes precipitaciones. En este clima, y muy bien si alguno se recuerda o lo sabe, nuestra isla de Pascua tiene un clima tropical, porque suele pasar que hay hay temperaturas muy altas y luego de un momento a otro llueve abundante. Entonces, este tipo de clima es cálido o tropical. También tenemos tipos de clima áridos y secos, y estos se caracterizan por las escasas precipitaciones y por las grandes diferencias de temperatura durante el día y en la noche. Si nos vamos a Chile, ¿cuál parte de Chile tendría un clima árido y seco? ¿Cuál? Muy bien, el norte de nuestro país, y específicamente en el norte tenemos el desierto de Atacama, ¿cierto? ¿Y cuáles son las grandes diferencias de temperatura? Que en el día hay altas temperaturas, pero en la noche esas temperaturas bajan y hace mucho frío. Otro tipo de clima es el clima templado. En ello, las estaciones del año presentan diferencias marcadas. Quiere decir que las estaciones se denotan muy bien unas del otro, con temperaturas moderadas durante gran parte del año. Y este clima templado es una característica de la región en la que nos encontramos, ¿cierto? Y por último tenemos los climas fríos, y estos se caracterizan por las bajas temperaturas y las precipitaciones habitualmente en forma de nieve. Estos climas son muy, pero muy fríos, niños, y la verdad que nosotros, como vivimos acá, no creo que nos adaptemos muy bien a ese clima, porque es muy, muy helado. No bastaría con una chaqueta y un abrigo, de verdad, son bajas las temperaturas. Ahora, vamos a ver los elementos naturales de un paisaje. Este vocabulario nos va a servir para entender los tipos de clima. Y te recuerdo que los elementos naturales de un paisaje son todos aquellos que no son fabricados por el hombre. Por ejemplo, el relieve, que ya te lo expliqué, que son las formas que tiene la corteza terrestre, las aguas superficiales, los mares, los océanos, la vegetación, la flora y la fauna. La fauna se refiere a lo que son los animales, y la flora es la vegetación, los árboles, todo eso. Y el clima también son elementos naturales de un paisaje. Como tú observas acá, en esta imagen, tenemos solo elementos naturales, no hay nada que sea creado por el hombre. A comparación de los elementos culturales de un paisaje, que estos sí que han sido creados por el hombre y modifican el paisaje natural. Por ejemplo, las casas, los edificios, los caminos, todos esos son elementos culturales, pero que también están presentes en algunos paisajes. La verdad es que la mayoría, porque cada vez poblamos más nuestro planeta. Y como ustedes pueden ver acá, tenemos acá un relieve que es como de costa, ¿cierto? Y en este relieve, que es natural, tenemos un elemento cultural, que son estas casas que están acá. Ahora veamos qué tipos de paisajes hay en América. Como ustedes ya saben lo que es el relieve, lo que es el clima, elementos naturales y culturales, vamos a revisar los tipos de paisaje. El primero de este es el paisaje tropical. Y este presenta altas temperaturas y precipitaciones que se concentran en una época del año, generalmente en el verano. Y acá se pueden distinguir dos estaciones, una húmeda y la otra sin lluvias. En este tipo de paisajes es como que solamente tuviéramos dos estaciones, invierno y verano. La vegetación es de bosques tropicales, con árboles que son de menor altura en las selvas y las sabanas. Hay arbustos, hierbas muy altas y algunos árboles dispersos. Y también hay palmeras, es el tipo de flora. Y la fauna, o sea, los animales son muy diversos. En estas selvas podemos encontrar cocodrilos, serpientes, todo ese tipo de animales. Ahora veremos el paisaje mediterráneo.
Este paisaje mediterráneo presenta inviernos suaves y veranos cálidos y secos. La vegetación que tú podrás encontrar en este tipo de paisaje mediterráneo está formada por árboles y arbustos de hojas muy duras y siempre muy verdes. Y si ustedes observan, se parece mucho el paisaje mediterráneo al que tenemos nosotros en la quinta región, porque este paisaje está relacionado con el clima templado. Tenemos también el paisaje polar. Y miren, si estuviéramos ahí, como saben en la imagen, nos congelaríamos. El paisaje polar es el frío el factor dominante de este tipo de paisajes. Y como yo les decía, hay temperaturas 10 grados bajo cero o a veces mucho más que el agua se congela. Los inviernos son muy largos y muy fríos, con muy pocas horas de luz solar. En cambio, los veranos son más cortos, con temperaturas menos frías y con muchas horas de luz. Las precipitaciones en esta zona son en forma de nieve, ya que hay tan bajas temperaturas que el agua se congela. Y la vegetación típica de la tundra, que son las partes que son más respectivas de este tipo de paisaje, son musgos, líquenes, hierbas y arbustos enanos. En esta imagen que sale acá abajito, aparecen los líquenes, porque yo no los conocía y yo creo que ustedes tampoco, así que después esta imagen acá, porque este es un líquen, es como una especie de musgo y esta es una vegetación que se adapta muy bien al clima frío, por eso está presente ahí, porque como ustedes se preguntarán, si está el clima tan frío y congelado, la vegetación debe ser muy escasa, ¿cierto? Pero en este tipo de clima, esta es la vegetación que podemos encontrar. Y la fauna, como ustedes pueden apreciar en la imagen, hay pingüinos, hay focas, hay osos polares y algunos otros insectos que sobreviven bastante a estas altas temperaturas. Pero son muy poquitos los animales que se adaptan a este tipo de paisaje. Por otra parte, tenemos el paisaje desértico y su principal característica es la sequedad de la atmósfera. ¿Y qué era la atmósfera? La primera capa que está en la Tierra, o sea, la primera capa que nosotros está, en la capa en la que nosotros estamos. Y es decir, que casi acá no hay precipitaciones. Hay altas temperaturas durante la noche y aquí la vegetación es escasa y muy adaptada a la falta de agua. En estos paisajes podemos apreciar algunos tipos de vegetación, como por ejemplo los cactus, que estos sobreviven con poquita agua porque tienen unas reservas especiales dentro de ellos que los ayudan a sobrevivir en estas altas temperaturas. Aquí también observamos poca fauna, son específicos los animales que hay en este tipo de paisaje. Y por último tenemos el paisaje costero. Este paisaje costero durante todo el año contribuye a regular la temperatura local. Este paisaje es típico de las costas. Y este tipo de paisajes los encontramos en Viña del Mar, ¿cierto? Porque nosotros tenemos costa en Viña del Mar. Las épocas de mayor temperatura son el verano y la primavera. Las aguas marinas absorben mucha energía, entonces por eso se produce una regulación de la temperatura. Y esto trae como consecuencia que en algunas estaciones del año hay mucha calor. Las diferencias de calor entre las aguas marinas y la franja terrestre generan plácidas brisas marinas. Como se regula esta temperatura, produce brisas agradables, que son las brisas que nosotros sentimos cuando vamos a la playa, ¿cierto? Ahora que ya sabemos los tipos de paisajes que tiene el continente americano, que ya revisamos los conceptos o el vocabulario geográfico que vamos a necesitar para este módulo, vamos a explicar lo que es el módulo. El módulo 1 tiene una parte de selección múltiple, donde tú vas a leer con atención cada una de las preguntas y vas a marcar con una línea, con una cruz, o vas a encerrar la alternativa que parezca correcta. ¿Ya? Vas a leer cada una de las preguntas y vas a escoger solo una alternativa correcta. Esta parte también es de selección múltiple. Lees, por ejemplo,
¿Cuáles de las siguientes formas de relieve existen en el territorio chileno? A, escudo guayanés, B, llanuras centrales, C, montañas rocosas o D, cordillera de los Andes. Tú tienes que pensar y marcar la alternativa que creas correcta. En el ítem número 2 vas a completar, vas a observar cada una de estas imágenes y vas a anotar el paisaje americano al que se refiere. Esta imagen de acá, ¿qué tipo de paisaje es? Esta imagen que está al otro lado, ¿qué tipo de paisaje es? Y lo anotas. Luego vas a completar este cuadro comparativo. Vas a leer con atención a qué tipo de paisaje se refiere en cada recuadro. Un recuadro tiene el tipo de paisaje tropical y el otro tiene el tipo de paisaje polar. Entonces tú vas a notar qué tipo de clima hay en cada uno de estos y qué tipo de relieve hay en cada uno de ellos. Y anotar características propias de cada tipo de clima que yo te expliqué anteriormente. El ítem número 3 es de comprensión lectora, entonces tú vas a leer este pequeño texto que está acá y vas a responder las preguntas. Recuerda que si tienes duda puedes volver a la lectura. Y estas preguntas las evaluaré con estos indicadores. La idea es que tú puedas justificar y puedas explicar la importancia de proteger los paisajes y menciones consejos para cuidar menciones estos consejos para cuidarlos. También es importante que integres en tu respuesta lo que has aprendido. Y por último, la respuesta tiene un máximo de cuatro faltas ortográficas. Procura ser cuidadoso con tu ortografía. Recuerda que ya estás en quinto básico y debes tener en consideración una buena ortografía cuando respondas. Eso es lo que yo voy a evaluar en tus respuestas de desarrollo. Y por último, en el ítem número 4, vas a crear un dibujo de un paisaje ideal para ti. Entonces vas a tomar en consideración dos tipos de paisajes americanos que más te gusten y justificar tu elección. Acá en un cuadrado vas a dibujar el paisaje que más sea ideal para ti. Y en la parte de abajo vas a anotar, mi paisaje ideal tendría características de los paisajes. ¿Qué tipo de paisajes te gustaría? Por ejemplo, a mí me gustaría un tipo de paisaje tropical y templado. Y yo voy a escoger esos dos tipos de paisaje y voy a crear mi paisaje ideal. Y después abajo voy a justificar. ¿Por qué escogí el tipo de paisaje tropical y el tipo de paisaje mediterráneo o templado? Bueno, porque me gustan las altas temperaturas, pero también me gusta que hay días que la temperatura está regular y no hay ni frío ni calor. Entonces, esa va a ser mi justificación. Yo digo los tipos de paisajes que escogí para mi paisaje ideal, pero también los justifico. Y por último, vas a responder este semáforo del aprendizaje. Vas a escribir un contenido que no has entendido en esta cápsula, uno que quizás necesitas repasar y uno que sí has entendido, ¿ya? Para que yo pueda saber cómo te fue y cómo realizaste este módulo. Sinteticemos lo que aprendimos en este módulo. En este módulo, ¿cierto? Vimos los distintos tipos de paisajes. El paisaje tropical, el paisaje mediterráneo, el paisaje polar y el paisaje desértico, ¿cierto? Y también el paisaje costero. Y vimos que todos estos paisajes tienen un relieve particular, elementos culturales particulares, elementos naturales, clima y flora, fauna específica de cada uno de estos tipos de paisajes, ¿cierto? Esto no lo debes olvidar, lo debes tener en consideración. Y ahora vamos a trabajar. Recuerda que tienes hasta el 23 de abril para realizar este módulo. Organiza muy bien tu tiempo para que cumplas con la tarea y éxito tengas en este módulo. También recuerda enviar fotos que se vean claramente. ¿Dónde debo enviar mi módulo? Como tú formas parte del curso Quinto Básico B, debes enviar tu trabajo a mi correo, a natalie.poblete@cmanantial.cl. Y te dejo esta frase. Solo si crees en ti podrás lograr lo que te propones.
confía en ti, confía en tus capacidades, porque tú puedes y eres maravilloso o maravillosa. Te deseamos lo mejor. Cuida tu salud, ayuda si puedes y relájate. No olvides lavarte las manos y te envío todo mi cariño y apoyo en este módulo número 1. Así que si tienes dudas, también puedes escribir a mi correo y recuerda que ya tenemos ayudantía la semana del 5 de abril. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos. Chao, chao.